Mira, unos minutos antes estamos aquí para grabar el culto de esta noche, jueves, Valientes de David. Así que te estoy invitando, hermano, y estoy desde los controles y allá detrás mi esposa. Así que de fondo esta canción donde Majo y Dan declaran: mi confianza es en el Señor. Te voy a invitar que empecemos así, declarando que Dios es nuestra confianza. Y durante el culto estemos a la expectativa de recibir lo que Dios quiere que recibamos. Y luego al término, cuando nos ministre la canción, te voy a pedir 10 minutos, 15, no más, para que podamos ir delante de la presencia del Señor a interceder, como lo hiciera Daniel. Así que muchas bendiciones y que tengas un lindo culto y poderoso, porque yo también lo voy a tener. Amén y amén. Alabado sea Dios.
mis amados, Dios siga bendiciendo la vida de todos ustedes. Qué bueno es que por estos medios virtuales, una noche más de jueves, usted allá donde está y nosotros aquí, podamos entrar a la presencia del Dios vivo, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que te animo para que juntos entremos a la presencia del Señor en una noche de valientes de David, según Primero de Crónicas capítulo 11, donde hombres guerreros intrépidos de Dios, conquistadores, y de hecho cuando decimos hombres también mujeres de Dios, Déboras de Dios. Así que he estado compartiendo en estos días y en una reflexión de la palabra estaba diciendo que un 25% de la iglesia, según estadísticas, no ora. Bueno, espero que usted no esté dentro de ese 25%, porque son tiempos de orar más, de clamar más, de interceder. La palabra de Dios nos revela que todavía Dios escucha nuestra oración y que Él responde a nuestras oraciones. Las oraciones de sus hijos, las oraciones de sus siervos, las oraciones de su pueblo, del pueblo de Dios. Y hay un texto en el libro de Santiago, capítulo 5, verso 16b, que confirma el poder de la oración. Pero vaya, que no es cualquier tipo de oración, aclaro. Dice allí, la oración eficaz. Esto nos hace entrever que hay tipos de oración que hacemos que no son eficaces. En otras palabras, que no llega a la presencia de Dios aunque se hacen. Es decir, que en el %, luego de ese 25 que no ora, según estadística, en el 75 que lo hace, entonces habrá un % que, bueno, no conocemos, que no hace el tipo de oración eficaz. Así que hay un llamado en esta noche a orar eficazmente. Y vamos a ver algunas cosas que tienen que ver con la oración eficaz. Así que ore conmigo. Padre, muchas gracias, te bendecimos. Ministranos a través de tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Dígame, diga gloria a Dios. En Lucas 18 se nos revelan dos cosas al respecto de dos tipos de personas que estaban orando a Dios. Una tiene que ver con los fariseos, gente conocedora de Dios, gente conocedora de la Torá. Para nosotros los cristianos, conocedores de la Biblia, conocedores de la disciplina cristiana. Y estaban delante de Dios orando junto al altar, frente al altar. Y estos hombres conocedores de Dios estaban orando y estaban creyendo en una respuesta de Dios en base a sus obras. Dios, nosotros ofrendamos, diezmamos, etcétera, etcétera. Venimos al templo. Bueno, cuántas cosas más dirían, pero en resumen, le estaban diciendo a Dios esto. Sin embargo, a un lado de estos había un hombre, un recaudador de impuestos, uno
conocido por el pueblo como publicano, porque ellos, la mayoría de ellos, por no decir todo, se aprovechaban para cobrarle, pero también para robarle al pueblo, y el pueblo les odiaba. Pero parece que este hombre había tenido un encuentro con Dios. Él no se basó en sus obras, sino que estaba humillado delante de Dios y se golpeaba el pecho y le decía a Dios: Dios, sé propicio a mi pecador. Y la palabra de Dios dice que este hombre se levantó de este lugar porque Dios escuchó la oración, de manera que podemos catalogar a este tipo de oración fundamentada en la humillación como una oración eficaz, porque se retiró de allí siendo bendecido, siendo escuchado por Dios. Vamos, amados míos, que sabemos. Y pregunto, ¿en qué nos fundamentamos nosotros para tener una respuesta de Dios? Quisiera proponerte que lo hiciéramos en base a nuestra humillación, a nuestro reconocimiento de que realmente no somos nada, de que si hacemos algo es para la gloria y honra de Dios, no para la nuestra. Que vayamos delante de su presencia confiado en Dios mismo, que es el que puede responder nuestro clamor en base a la actitud de nuestros corazones. Hay algunos versos en distintas versiones al respecto de Santiago 5:16b. En la versión Reina Valera del 60 dice: la oración eficaz del justo puede mucho. En la versión Dios habla hoy dice: la oración fervorosa del hombre bueno tiene mucho poder. En la versión Las Américas dice: la súplica del justo tiene mucho poder, con tal que sea perseverante. Diga perseverante. Si está con alguien, dígaselo. En la Nueva Versión Internacional dice: la oración del justo es poderosa y eficaz. Subraya ahí: justo. Justo. Y en la versión del Nuevo Testamento dice así: la ferviente oración de un justo es poderosa y logra maravillas. Hay que tener en cuenta también a la persona que lo hace, porque debemos de estar delante de la presencia de Dios, entre otras cosas, en calidad de intercesor. Si sabes quiénes somos, si sabes quién eres, quién soy yo, como pueblo de Dios, y sabemos, porque la palabra intercesor viene del griego, que significa rogar, suplicar, interceder, recurrir a alguien con insistencia, con perseverancia. En otras palabras, eso es lo mismo que pagar un precio. Y yo te pregunto, ¿estás dispuesto a pagar un precio delante de la presencia del Señor? Porque, vamos a decir la verdad, hay muchos cristianos que no están dispuestos a pagar un precio. Siempre he escuchado que lo bueno cuesta, lo barato no. De manera que, si quieres y si queremos una respuesta de parte de Dios, además de lo que hemos dicho primeramente, debemos, número 2, estar dispuestos a pagar un precio
de insistencia, un precio de perseverancia para alcanzar el favor de Dios y los beneficios de Dios a favor nuestro y a favor de otros. Pero hay algunas cosas más, al menos 4 que te quiero dar en esta noche, porque es necesario que miremos otros factores y lo podemos mirar en el ejemplo del profeta Daniel. Daniel es un intercesor, es un hombre dispuesto a ser un hombre que pagara el precio delante de Dios por él y por su pueblo. Y al comparar y al mirar su ejemplo, tenemos que decir que Daniel era un intercesor. ¿Sabe por qué? Número 1, porque era un hombre santo. Así que queremos que Dios nos escuche, queremos que Dios nos responda. Además, repito, de lo que hemos dicho, tenemos que ser santos, tenemos que practicar la santidad. Daniel 1, 8 y 9 nos los dice. Dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Esa comida que era sacrificada a los ídolos. Y Daniel dijo, bueno, aunque me muera de hambre, nada, no se iba a morir nada de hambre, porque cuando tomamos tal decisión por ser fiel a Dios y no claudicar y no pecar, Dios siempre nos dará una salida como se la dio también a Daniel. Número 2, ser un adorador. Y estamos hablando ya en un plano más profundo, porque qué bueno es alabar a Dios, reconocer quién es Dios y decirlo. Pero ser un adorador es ir a un plano mucho más profundo. En otras palabras, es amar a Dios y decirle a Dios que le amamos, no por lo que Él hace a nuestro favor, sino además por lo que Él es para nuestras vidas. Y eso es ser un adorador. Había un edicto, lo dice en Daniel 6:10, para que nadie orase y pidiese a Dios alguno. Pero aquel edicto era por causa de Daniel, por nadie más. Sin embargo, so pena de muerte, Daniel dijo, no, al igual que lo hago siempre, lo haré también hoy. Y abrió las ventanas que daban hacia Jerusalén y oraba a Dios 3 veces al día. Y ya sabemos la historia. Dios escuchó el clamor de Daniel, pero no solo escuchó el clamor de Daniel, sino que le libró de la boca de los leones. Número 3, como intercesor, Daniel era un guerrero. Eso tenemos que ser también. Si queremos que Dios nos responda, ¿cierto? Entonces tú y yo tenemos que ser un guerrero de Dios. Tenemos que pelear la batalla. Bueno, Pablo dijo de ella, la buena batalla. Daniel 9, 1 al 3. Daniel, delante de Dios en clamor y oración, reconocía el pecado de su pueblo y se incluía dentro de él y le decía, oh Dios, perdónanos. Estaba guerreando Daniel por la santidad de su pueblo y la santidad de él. Estaba peleando en la autoridad contra el pecado de la nación.
Y es que tenemos que pelear, tenemos que guerrear contra aquello que más daño nos está haciendo. Y a decir de nosotros creemos que es la pandemia, cuando realmente más que la pandemia es el pecado que nos está matando ahora mismo. Y hay tantos cristianos indiferentes. Pero que no seas tú, que no sea yo, que no sea nuestra iglesia, que no seas tú que me estás escuchando por estos medios. A alguien le decía en estos días, que hay un dicho latino nuestro, de nuestros países: tanta culpa tiene el que mata la vaca como el que le sujeta la pata. Bueno, aquí no es una violación matarla, bueno, pero para aquellos países que lo son. Pero es aplicable a lo que estamos diciendo, porque a veces la indiferencia en contra del pecado nos hace cómplices de ellos. Sí, amados míos, porque a veces no lo aprobamos del todo, pero nos reímos, nos complacemos con el pecado que otros hacen. Y no, tenemos que guerrear como Daniel por los males que nos están matando. ¿Queremos respuesta de Dios? Pues vaya que tenemos que ser santos, tenemos que ser adoradores, tenemos que ser guerreros y como último tenemos que ser profetas de Dios. Lo estaba diciendo hace algunos días. Daniel 2, 16 al 30. Daniel mantenía la voz profética de Dios en medio de su pueblo. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Tú y yo que me estás escuchando bien, hermano, hermana, tenemos que mantener la voz profética de Dios. Cuando hay en contrapartida diferentes voces ahora mismo, tenemos que levantar y mantener la voz profética de Dios en este tiempo, como Daniel la mantuvo. Alabado sea el nombre del Señor. Y entonces será una realidad lo que Santiago dijo, porque eso queremos. Que Dios nos escuche, ¿cierto? Que Dios nos responda, ¿cierto? Que Dios se glorifique, porque cuánto lo necesitamos ahora. Y se va a cumplir entonces lo que dijera y enseñara el apóstol Santiago a los hermanos de Jerusalén y con ellos a nosotros. La oración eficaz del justo puede mucho, pero puede mucho observando y cumpliendo tales factores en la vida de todos nosotros. Vamos en el nombre del Señor. Mientras cierra tus ojos e inclina tu cabeza, vamos a interceder, vamos a clamar, vamos a estar delante de la presencia de Dios, pero no como quiera, como se debe y como la palabra de Dios nos enseña. Y van a venir de la mano de Dios respuesta. ¡Aleluya! Que Dios te bendiga. Es mi deseo. Amén y amén.